Gabriela Sí, Vidal dice que ya presentó un certificado con historia clínica, entonces los factores de riesgos están eximidos con certificado médico. Imagino que pregunta eso. Sí, no, como eximir, no. En realidad, las personas con factores de riesgo no deberían, eximidos a lo presencial, ¿no es cierto? No sí. deberían ir a trabajar presencialmente, porque en realidad, a ver, la persona que tiene el factor de riesgo, tema es que si la enfermedad se produce en esa enfermedad, en esa persona, puede llegar a ser mucho más grave. No tiene un factor, yo siempre digo lo mismo, no es que va a contagiar más, sino que puede llegar a enfermarse más gravemente una persona con este factor de riesgo. Para eso está determinado esto. Entonces, si vos, Gabriela, denunciás un factor de riesgo, es que vos no tenés que ir a tu lugar de trabajo. Obviamente, como porque te lo preguntaron, la forma virtual sigue siendo la misma, ¿no? Si se trabaja virtualmente es lo mismo, pero es presencial. No sé si lo aclaré. No se pueden ver, Sí, sí, Gabriel. queda aclarado, pero era para todos los demás. Yo tengo diabetes, pero tengo otro que tiene, qué sé yo, problemas cardíacos, otro que tiene 60. Sí, Esas personas, ¿mayores de 60 eso o mayores de 65? De es, 62. no, no, es mayores de 60. 60 es, ¿no? Ah, El factor. perfecto, Ujú. perfecto, Otra de las cosas perfecto. que quería, se me fue, no, quería aclararles algo más que ya va a volver, pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Ana, con respecto a los mayores de 60, ¿cómo lo acreditan? Eso No, por ahí es nada, esto, importante. como dije recién, tienen que informar que son mayores de 60, nada más que eso. Y nosotros lo Ah, podemos corroborar en el ahí sistema. Alejandro González pregunta cómo informamos el factor de riesgo de los empleados. Era lo que decías vos recién. Es cada empleado tiene que comunicar su factor de riesgo. O sea, es personal. Tiene que mandar el WhatsApp, al WhatsApp este que les comenté, o a carpetas, en realidad a nuestro mail, y informarlo cada uno. Es personal. O sea, Ahí, él le a su gente. perdón, Sí. para aportar más claridad, serían dos circuitos. La información personal es que cada uno tiene que informar a salud su factor de riesgo. Claro. Ujú. Ahí van a ir a acreditar ante un profesional de la salud con lo que significa la confidencialidad y el secreto profesional que con los que trabaja Analía y todo su equipo, cuál es el factor de riesgo. Puede pasar que una persona, por ejemplo, tenga HIV, ¿sí? Para dar un ejemplo concreto. Bueno, entonces va a informar qué factor de riesgo y va a aportar alguna documentación que acredite este factor de riesgo. A su vez, Analía va a informar al área que le requiera esa información que su trabajador no va a poder trabajar de manera presencial porque está incluido dentro del grupo de riesgo y nada más, no va a aportar la información por la cual esa persona es grupo de riesgo, ¿se entiende? Discúlpame, Lore, porque en Sí, realidad yo no lo voy a informar, sino que lo van a poder ver en el sistema de licencias. ¿Te acordás que como tienen un código, exacto, antes era así, como decís vos, porque no teníamos el exacto. código, pero ahora por eso justamente lo recalqué. No es que nosotros lo vamos a notificar, sino que ustedes lo van a poder ver. Y si no lo pueden ver, ahí sí, nos preguntan a nosotros y nosotros le vamos a decir, lo tiene, fulano de tal, lo tiene o no. Pero justamente esto de poner el código nos pareció útil para que no tengan que tomarse todo el trabajo de preguntarnos, sino que lo vean directamente en el sistema de licencias. Ahí, Fantástico. perdón, la contadora Volpi pregunta si los que ya presentaron en el WhatsApp anteriormente deben volver a enviarlo al otro número. No, 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 no le contesto a la contadora Volpi, no, no, no es necesario, no es necesario, no, los que ya mandaron ya está, nosotros lo que pasa es que veníamos incluyéndolos en un listado que ya lo tenemos todo registrado, eso lo vamos a pasar nosotros al sistema de licencias con el código este que les conté, para que quede asentado, los que ya están, los nuevos, bueno, los vamos a ir incorporando. Y Lizzy de la Rosa pregunta Sí. si también incluye el personal contratado. El personal contratado también lo incluye, sí, sí, lo que pasa es que no va a poder estar reflejado porque no podemos cargarlo como código, pero ese sí vamos a tenerlo en una Excel. Nosotros tratamos de huirle a las Excel porque
no son confiables, se pueden perder datos, pero bueno, en este caso puntual, que no hay forma de inclusión en las en los listados, ahí sí, en el sistema de carpetas, quiero decir, ahí sí vamos a hacer una Excel. Pero igualmente, justo para decirles puntualmente lo que me preguntan, sí, todos lo tienen que informar, al mismo Y tiempo. Gabriela Vidal pregunta si los que presentaron certificado en el mes de marzo deben enviar el WhatsApp en estos días. No. Los que presentaron certificado durante este año de la enfermedad crónica, de lo que sea, perdón, no de la enfermedad solamente, ya está porque nosotros tenemos registrado desde el comienzo de la pandemia. Desde que salió el decreto del DNU y nosotros acá empezamos con la cuarentena, nosotros lo estamos aplicando esto. O sea, en realidad lo estamos recabando estos datos. Solo lo tenemos que pasar al sistema, así que no. Nadie de los que ya mandó tiene que volver a mandar. Sí, los nuevos, los que van a empezar a mandar desde ahora. Les cuento que nosotros armamos un aula web dentro de cursos externos. Les aconsejo que ingresen, primero porque van a tener disponibles no solamente las presentaciones que nosotras utilizamos, les van a quedar los números de contacto, los correos de contacto. Hay un foro donde no solamente podemos registrar los responsables y comenzar a referenciarnos con cada uno de ustedes y las áreas, y además se pueden compartir las experiencias, que muchas veces eso es muy productivo porque quizás la experiencia que se realizó en una o en dos o en tres áreas es productiva para otra área que quizás tenga condiciones parecidas. Entonces, nuestra idea es ir registrando estas cuestiones que nos parece que en lo que es la circulación de la información trae beneficios para todos en este contexto. Porque además el contexto atenta contra lo que, este contexto de aislamiento atenta contra lo que es el diálogo, el poder compartir habitualmente en la jornada de trabajo lo que cada uno está haciendo. Entonces, nos parece una buena medida como para poder estar comunicados y para poder hacer un registro de todo esto. Perdón. No sé si hay más dudas. Ahí, sí, Natalia Tártara pregunta si una persona que es factor de riesgo y quiere igualmente presentarse a trabajar en forma presencial por decisión propia, lo puede hacer. Sí, en realidad sí lo puede hacer porque no es una prohibición. En realidad es una medida preventiva, no es una medida prohibitiva, es personal. O sea, deberíamos tratar, Natalia, de convencerlo de que no vaya, pero en el caso que decida trabajar, nosotros no lo podemos prohibir. Tendríamos que intentar, bajo todo punto de vista, que no pase, pero no es prohibitivo porque si no puede tomarse como una medida discriminatoria. Que no es la idea, ¿no es cierto? Más que la idea es la protección al personal y que no se sienta discriminado por su patología. Así que no se lo podemos prohibir, puntualmente en tu pregunta. Gracias. Y Gabriela Vidal dice, pero si se contagia en la UNLP y le pasa algo grave, es responsabilidad. Mirá, lo que pasa, Gabriela, es que está totalmente, o sea, a ver, justamente esto está para que la persona no vaya. Somos todos seres adultos y responsables por nuestra salud también. Entonces, si nosotros le estamos informando a la gente que tiene un factor de riesgo que puede llegar a ser, diríamos, determinante de gravedad si llega a tener un COVID, y la persona lo decide igual, ya no es responsabilidad nuestra. No le podemos prohibir, justamente por lo que te digo, si no se toma como una discriminación. Y en ningún lado dice que se prohíbe, ni siquiera en el decreto de necesidad de urgencia. Simplemente lo que se hace es, se informa y se faculta a la persona que tiene factores de riesgo a no ir a trabajar. Después, no se le puede prohibir. Lo que no puede pasar bajo ningún punto de vista es que la obliguemos como sector empleador a ir a trabajar. Claro, a ir a ¿sí? trabajar. Ese es Claro. el No al punto. No al revés, exactamente. No al revés. Y es una consulta que hemos hecho concretamente
con el área de asesoría letrada, con Julio, y con legal y técnica con Rafael Clark. Así que estamos seguros de que estamos en lo cierto y que esa es la forma de manejarnos correctamente.